¿Cómo crear horarios escolares efectivos? Crear un horario al volver a la escuela es fundamental para ayudar a tus hijos a mantener la organización, la disciplina y un equilibrio saludable en su vida diaria. Este hábito no solo mejora su rendimiento académico, sino que también reduce el estrés tanto para ellos como para la familia. Lo primero es establecer rutinas claras. Un horario bien definido ayuda a los niños a saber qué esperar durante el día, lo que fomenta la seguridad y la estabilidad. Por ejemplo, establecer horarios para despertarse, comer, estudiar, jugar y dormir les permite desarrollar un ritmo regular que se traduce en mejores hábitos a largo plazo. Fomenta la responsabilidad. Al seguir un horario, los niños aprenden a gestionar su tiempo y cumplir con sus responsabilidades, como completar tareas escolares y prepararse para las clases. Esto les enseña habilidades de organización y planificación que serán valiosas en el futuro. Mejora el rendimiento académico. Un horario dedicado al estudio después de la escuela garantiza que los niños tengan tiempo suficiente para repasar lo aprendido y complementar sus deberes. También evita el estrés de dejar todo para última hora. Promueve un equilibrio saludable. Al incluir tiempo para el juego, el descanso y las actividades extracurriculares, el horario asegura que los niños no se sientan abrumados por las demandas escolares. Este equilibrio es esencial para su desarrollo emocional y físico. Reduce el estrés familiar. Un horario bien estructurado facilita la dinámica familiar. Los padres pueden planificar mejor sus días y evitar conflictos relacionados con tareas no terminadas o tiempo mal utilizado. En conclusión, un horario no garantiza y organiza el día de tus hijos, sino que también les da las herramientas necesarias para crecer como personas responsables, equilibradas y exitosas. ¿Cómo crear esos horarios que realmente sean efectivos cuando regresamos a las clases? Para eso, hoy nos vamos a enlazar con Yamilet Gómez, licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Gerencia de Proyectos. Licenciada, buenos días. Qué placer saludarla. Muy buenos días, muchas gracias. Igualmente, ¿verdad? Un saludo para toda su audiencia, teleaudiencia y también pues para ustedes en el estado. Es sumamente importante que nosotros hagamos este horario, ¿verdad? Que lo tengamos bien organizado, porque así nos vamos a evitar estrés y vamos a hacer que este ambiente de aprendizaje sea el idóneo para los niños. Pero, ¿cómo empezamos de cero? ¿Cómo hacemos este horario estructurado para el regreso a clases? Es una temática bastante interesante porque como papitos y mamitas a veces se cree que es responsabilidad del docente, que muchas veces es más del estudiante o de aquel que va a entrar en el proceso de aprendizaje establecer dichos horarios, pero en realidad es un trabajo colaborativo donde tiene que implicarse la responsabilidad y la disciplina de los papitos y los mamitas en casa, así como coordinarse con las actividades que se encuentran dentro de las instituciones educativas, ya sean curriculares o extracurriculares que también se desarrollan dentro del plantel educativo. Pero también hay que considerar pues las características de los niños y niñas que nosotros tenemos en el hogar. Porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos niños con características un poquito diversas, donde queremos encajonar, por ejemplo, que el hermano mayor funcionó de una manera y lo que hice con él me fue muy funcional y con el menor no me está funcionando. Entonces, como papás, tener claro qué queremos y cómo queremos trabajar con nuestro hijo es la base fundamental para construir un horario eficaz que nos permita a nosotros contemplar nuestras actividades, pero que también nos permita llevar el ritmo de nuestros hijos. Definitivamente, cada niño es individual, ¿verdad? Cada uno de ellos va aprendiendo a su ritmo y no podemos acelerar ese proceso de aprendizaje si son individuales. Pero podemos poner algún ejemplo, porque yo sé que podíamos hacerlo dependiendo de las edades, porque sabemos que cuando ya llegan a la edad universitaria los papás no se meten absolutamente en nada, ¿verdad? O sea, los dejan libres porque ya es
una persona adulta que está haciendo su horario. Pero mientras tanto, cuando están en el colegio, sí se ve el involucramiento de los papás. Aunque como mencionaba usted, hay hijos que los vamos viendo y como tienen, es que a él le funciona mejor esto, con él voy a implementar esto, con él voy a implementar lo otro. Hay niños que nos permiten esa libertad y esa tranquilidad de dejarlos solos y que ellos solitos ellos vayan adecuando como su horario. Pero si estamos ante niños de parvularia, ¿cómo podríamos estructurar ese horario versus niños que ya están en educación básica? Ok, si lo vemos desde el desarrollo y las etapas del desarrollo, es importante considerar que cada etapa tiene características muy peculiares e incluso en el sistema educativo salvadoreño tenemos una pequeña variación entre el horario de ingreso de los de parvularia, educación inicial, en comparación con los horarios de ingreso de los que ya están en educación básica y educación media. Por ende, es importante que nosotros también consideremos precisamente esos horarios, empezando por la forma en la que desde que los levantamos, cómo despertamos a nuestros pequeños. Es importantísimo saber cómo despertarlos porque eso va a tener una injerencia, ya sea positiva o negativa, en todo el desarrollo de sus actividades en ese día. Si usted, por ejemplo, como mamá llega, mira, levántate, nos agarró la tarde, desde ahí usted ya generó un pico de estrés en el niño o en la niña y va a repercutir en cada una de sus actividades. Por eso, cuando nosotros vamos a contemplar, programar un horario, es importante considerar tiempos de desfase. O sea, ese tiempo que de repente me dormí, sí, pero ¿cuál es el límite de dormirme? Yo sé que a veces andamos cansados por nuestras diversas actividades, pero por ejemplo, si yo levanto a mi hijo a las 6:30 de la mañana para ducharlo, entonces yo quiere decir que tengo que estar despierta, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana, por lo menos una hora con anticipación. ¿Cuál sería mi desfase de sueño? ¿Cómo sería en este caso si yo me llegase a dormir? El ideal sería pues una media hora siempre antes, precisamente con la intención de poder despertar a mi hijo de una manera un tanto amigable que le permita a él o a ella sentirse cómodo con su despertar. Seguido de eso es la parte alimenticia, que también es vital en el desarrollo y a la hora de aprender. Actualmente las neurociencias han identificado la importancia que tiene la alimentación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay estudios que han demostrado que los niños que se alimentan de X manera tienen una respuesta muy diferente a los niños que no se alimentan para responder a un proceso formativo. Por eso es importante también que como padres de familia valoremos cómo vamos a dar los tiempos de comida. Si yo sé que mi hijo, por ejemplo, tiene problemas para comer rápido, entonces quiere decir que el desfase temporal sobre el cual yo debo de planificar debe de ser aún mayor, considerando que la ingesta va a ser un poco más lenta. Si no, por el contrario, no tengo problemas en que mi hijo coma rápido en la mañana, pues igual, porque esto es importante. Lamentablemente en la mayoría de instituciones educativas tenemos un fenómeno. Desde hace algunos años el ministerio está luchando contra esta situación y es el tipo de comida con el cual nosotros estamos alimentando a nuestros niños o las loncheras que nosotros les damos a nuestros niños porque no les quedó tiempo de desayunar. Usualmente, pues como buenos salvadoreños, casi siempre son pupusas. Y no es que la pupusa esté mal, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro proceso. Pero no es precisamente uno de los alimentos más saludables o que le brinden más nutrientes a nuestros chicos para poder desarrollar mejor un proceso de aprendizaje, ya que sí se necesitan como algunos alimentos que nos ayuden a generar un poco más procesos sinérgicos que se van directamente a cómo trabaja nuestro cerebro y cómo funciona y cómo se estimula. No es lo mismo que yo, por ejemplo, le dé una bebida cargada de azúcar a mi hijo
que le dé, por ejemplo, un vaso con agua. Es totalmente diferente. ¿Esto tiene que ver con el aprendizaje? Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Si imagínese usted a las 7 de la mañana saturan los chicos con bebidas energizantes o cargadas de dulce, de azúcar, ¿cómo cree que va a ser la mañana de estos chicos? Va a ser una mañana muy acelerada, muy ajetreada, probablemente bien explosiva. no termine. Exacto. Entonces eso repercute a la hora de aprender porque no pone tanta atención, porque está más enfocado en el proceso acelerado con el que él está en este momento procesando su sistema digestivo, su sistema motriz, que tanto en el desarrollo que debe de cumplirse o en las actividades a desarrollarse durante la clase. Entonces, como podemos ver, es como un poquito complejo realmente el tema, porque no solo incide como, voy a hacer una agenda, a las 8 hago esto, a las 9 hago esto, sino que tiene todo un aparataje que va a incidir. Es realmente una gran toma de decisiones, ¿verdad? Son un montón de factores que se van desatando desde la hora en que el papá se va a levantar, ¿verdad? El momento de que los niños van a desayunar, el uniforme, que si está listo o no, sé que dejarlo con anticipación, ¿verdad? Un día antes ya planchado, ya listo para que el día siguiente solo agarren el uniforme. O sea, realmente es una gran planificación. No solamente es estructurar, como usted decía, que de 8 a 9 es irlos a dejar. De 10 a 11 van a desarrollar tal clase. Hay personas que sí trabajan en base a ese horario, pero ¿cómo hacemos? Y decimos, ay, qué bien, son súper disciplinados. En realidad sí se requiere una gran disciplina, mantener un buen horario, pero ¿cómo hacemos ese horario sin caer siempre en la perfección? Porque vemos que hay muchos y hasta decimos, quisiéramos ser así, yo quisiera que mis hijos respetaran ese horario, pero realmente no se puede. Son, digamos, muy pocas familias que lo hacen, pero decimos también, estos niños que hacen este tipo de horario, ¿en qué momento está el juego? ¿En qué momento está el descanso? ¿Cómo podemos hacer para tener un horario, pero sin caer en eso? Primeramente, como le decía, ordenarnos como papitos. ¿Cuáles son las funciones que me competen a mí como padre? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Alimentación, ayudarle a despertarse, verificar que se haya duchado bien, estar pendiente, ¿verdad?, de la presentación personal, uniformes completos, etcétera. La lonchera es responsabilidad del papito, de la mamita. Pero también viene la contraparte, la responsabilidad del docente. Una vez usted entrega al niño en la institución educativa, pues de la puerta para allá ya le compete al plantel, pues establecer las reglas o las normativas internas sobre las cuales se van a regir los procesos. Ahí ya tenemos otro tipo de espacios. Dentro del mismo plantel también existe el espacio de recreación, que son los famosos recreos o los momentos en los que ellos tienen actividades un tanto lúdicas, donde descargan parte de las emociones y parte de toda esa actividad que de por sí los niños de temprana edad tienen, la descargan ahí. Luego salimos de la institución educativa y recaen nuevamente en los cuidadores, porque ya no necesariamente es papito y mamita, a veces toca que dejar a los niños pues con personas encargadas. Caen los cuidadores la responsabilidad del almuerzo y pues las demás actividades, ya sea que de repente ellos tienen las tareas, juegan algún club de tareas, están inscritos en alguna actividad extracurricular como un deporte, qué sé yo. Ahí pues es importante considerar el nivel de actividad de los niños, y también es importante que nosotros tengamos en cuenta que no los vayamos a saturar, porque también tenemos la contraparte, que es lo que usted menciona, entre la disciplina que como padres queremos generar en nuestro hijo, que está bien, caemos en el extremo, y ese extremo es dañino porque terminamos cansando, sobresaturando a nuestros hijos para un buen proceso de aprendizaje general. ¿Qué podemos hacer entonces?
Veamos, valoremos qué tal está el ciclo académico, qué características tiene el docente con el cual va a estar trabajando este niño, porque sí influye. Hay docentes que son un poco más flexibles, por ejemplo, y trabajan tareas en el aula y no dejan tareas para casa, pero hay profesores que dicen, no, yo sí les dejo tarea. Entonces llevan los cuadernos con diversas actividades. Tomando en cuenta esto, nosotros valoramos, ok, si yo lo pongo, por ejemplo, practicar un deporte, ¿cuántas horas le va a invertir a la semana a ese deporte? ¿Qué implica eso? Implica que probablemente no tenga una siesta por la tarde, que también es un ideal, que el niño repose. No es una siesta de 1 a 2 horas, literalmente son 15, 20 minutos donde simple y sencillamente le dé un espacio a su cuerpo para descansar y comenzar nuevamente con sus actividades. Todo esto sí se vuelve fundamental. Hay una gran variación y esto tiene que ver con las prácticas de crianza. Como padres uno comprende que pues nadie viene con un manual y dice así tiene que funcionar y así tiene que aprender mi hijo. Muchas veces